La Habana de madrugada parece un escenario después de una guerra que nunca terminó. Edificios cansados que se desmoronan en silencio, colas que empiezan antes del amanecer, sombras que esperan pan bajo farolas rotas, un mar oscuro que golpea el malecón como si quisiera recordar que existe otro mundo más allá. En los balcones descascarados, la gente comenta la última subida de precios, el nuevo apagón, el hijo que se fue en una balsa o en un avión, mientras en las pantallas oficiales sigue apareciendo la misma imagen de siempre: el hombre de la barba gris, el uniforme verde olivo, el dedo acusador señalando al enemigo externo. Décadas después de su retirada, su sombra sigue allí, clavada en la psicología de un país que aún repite consignas de un líder que ya no está, pero cuya mente condicionó la vida de millones. Hoy vamos a entrar en un territorio del que casi nunca se habla en la historia oficial: la mente de Fidel Castro. No su biografía heroica de Sierra Maestra, ni los discursos interminables en la plaza, sino algo mucho más incómodo para el mito: cómo lo vio, lo analizó y lo describió en secreto el aparato de inteligencia de su peor enemigo, la CIA. Mientras en Cuba se construía una figura casi religiosa, en despachos silenciosos de Washington psiquiatras y analistas examinaban su comportamiento, sus gestos, sus obsesiones, para responder a una pregunta inquietante: ¿qué clase de hombre estaba al mando de un país a 150 kilómetros de Estados Unidos, dispuesto a jugar con la Guerra Fría en su propio tablero? Los documentos desclasificados hablan de un estudio psiquiátrico, un Psychiatric Personality Study of Fidel Castro, elaborado a inicios de los años 60, cuando la revolución aún olía a pólvora y utopía. Ese informe no lo presenta como un loco en el sentido clínico, sino como un hombre profundamente neurótico, narcisista, necesitado de adulación y capaz de asumir riesgos extremos sin medir las consecuencias para su pueblo. A ojos de esos analistas, Fidel no era simplemente un político radical. Era alguien cuya identidad personal se había fusionado de tal manera con la revolución que cualquier crítica al sistema era percibida por él como un ataque directo a su propia persona. Imaginemos la escena. Mientras en La Habana se levantaban tribunas, se organizaban actos de masas y se diseñaban campañas de alfabetización, en los laboratorios del poder estadounidense se elaboraba un retrato psicológico del hombre que desafiaba al imperio. Cada gesto público, cada arrebato retórico, cada decisión temeraria se convertía en pista para entender el patrón: impulsividad, dramatismo, fascinación por la épica, incapacidad para tolerar la idea de perder. No se trataba de curiosidad académica. Se trataba de saber si ese líder, colocado en la primera línea del conflicto nuclear, sería capaz de arrastrar a su propio país a la destrucción antes que aceptar una derrota política. Y mientras tanto, del otro lado del espejo, el pueblo cubano aprendía a vivir dentro de la cabeza de ese hombre. La lógica del país se subordinó a su visión personal del mundo: amigos y enemigos, lealtades absolutas, conspiraciones, heroísmo, sacrificio sin límite. La revolución no era un sistema sujeto a debate, era la prolongación de su ego. Por eso la disidencia se convirtió en traición, la crítica en contrarrevolución y la duda en patología política que debía ser corregida a golpes de propaganda, vigilancia y miedo. No fue un accidente, fue diseño. La estructura de poder se moldeó alrededor de las necesidades psicológicas del líder, no alrededor de los derechos y necesidades del ciudadano común. La paradoja es brutal. Mientras los manuales escolares repetían la imagen del estadista sereno, firme, racional, los psicólogos de la CIA lo describían como un hombre emocionalmente volátil, hipersensible a la humillación, con una necesidad casi compulsiva de aparecer como figura histórica única e irrepetible. Esa combinación, inseguridad profunda y poder absoluto, es explosiva. Genera decisiones tomadas no en función del bienestar del país, sino de la preservación del mito personal. Y en una isla atrapada en la Guerra Fría, esa mezcla se tradujo en crisis, miseria prolongada y una cultura política en la que cuestionar al líder
equivalía a cuestionar la razón misma de existir del sistema. Lo que veremos en esta historia no es un expediente clínico frío, sino el vínculo tóxico entre la psiquis de un hombre y el destino de una nación. Hablaremos de cómo un carácter obsesionado con el control y con la imagen heroica terminó construyendo un país vigilado, exhausto, sacrificado una y otra vez en nombre de la resistencia, mientras la élite disfrutaba de privilegios que negaba en público. Hablaremos de cómo la neurosis del líder se convirtió con los años en neurosis colectiva, desconfianza, miedo a hablar, necesidad de simular adhesión, agotamiento moral. Y, sobre todo, hablaremos de la pregunta que nadie puede evitar. ¿Cuánto de la ruina actual de Cuba es, en el fondo, el eco tardío de esa demencia explosiva descrita en informes que el pueblo nunca vio? Quédate conmigo. Vamos a abrir archivos que durante décadas permanecieron ocultos para los cubanos, pero no para los servicios de inteligencia del mundo. Vamos a mirar de frente las grietas psicológicas del máximo líder y a confrontar una verdad incómoda. Cuando la mente de un solo hombre se vuelve intocable, el país entero termina rehén de sus fantasmas. Esta es la primera capa de una historia prohibida, una historia que mezcla geopolítica, espionaje y psicología del poder. A finales de los años 50, Cuba era una isla en ebullición. Dictadura de Batista, corrupción, casinos, mafia, pobreza rural y una élite urbana atrapada entre el miedo y la indiferencia. La revolución irrumpe como una promesa de limpieza moral, justicia social, redención histórica. En ese escenario aparece la figura de un joven abogado alto, carismático, de verbo incendiario, que ya desde antes del triunfo revela un rasgo esencial. No concibe la política sin protagonismo absoluto. Desde el asalto al Moncada hasta el juicio donde pronuncia «La historia me absolverá», Fidel Castro va construyendo algo más que un programa político, va construyendo un personaje. No solo quiere cambiar Cuba, quiere encarnar Cuba. La Sierra Maestra actúa como laboratorio psicológico y político. Allí se forjan mitos, lealtades, leyendas de valor, pero también se perfila el tipo de liderazgo que dominará la isla durante décadas: vertical, personalista, sentimental, teatral. Las decisiones no pasan por un colectivo deliberativo, sino por el comandante que escucha, calcula, se enfurece, se conmueve y al final decide. Entre fogatas y emboscadas se instala una dinámica que luego será norma de Estado. La revolución es él, y quienes lo rodean orbitan a su alrededor como planetas sometidos a su gravedad emocional. El Che, Raúl, Camilo, los viejos militantes comunistas. Cada uno ocupa un lugar en función de su utilidad en ese universo íntimo que mezcla épica, confianza y paranoia. Con el triunfo de 1959, ese estilo de conducción deja de ser asunto de guerrilleros y se convierte en arquitectura de poder. El país entero se reordena según la mente del vencedor. Se disuelven instituciones, se crean otras, se improvisan cargos, se nacionalizan empresas, se estatiza la prensa. Detrás de cada giro hay una lógica constante: eliminar cualquier centro de poder autónomo que pueda cuestionar o limitar la voluntad del líder. Esa necesidad de control, que un informe psiquiátrico extranjero describiría años más tarde en términos clínicos, se traduce en la práctica en un estado que vigila, disciplina y absorbe todos los espacios de vida. La psicología se hace sistema. El discurso oficial habla de sacrificio, igualdad, moral revolucionaria, pueblo dueño de su destino. Pero la realidad empieza pronto a mostrar fisuras. Mientras se exigen años de trabajo voluntario, marchas y consignas, la cúpula vive en una burbuja de privilegios que se va consolidando silenciosamente. Casas de protocolo, zonas exclusivas, acceso a alimentos importados, vehículos, atención médica diferenciada. La narrativa es de austeridad heroica, pero la práctica es de élite cerrada. Se instala una doble moral estructural. Lo que se predica al pueblo no es lo que se aplica a la familia revolucionaria, y en el centro de esa contradicción, la figura que todo lo ordena y todo lo justifica. El contexto internacional alimenta esa psicología sitiada.
La confrontación con Estados Unidos, la invasión de Bahía de Cochinos, el embargo, la crisis de los misiles. Todo esto refuerza en Fidel la idea de estar en una batalla histórica total, donde cualquier disidencia interna es complicidad con el enemigo. Si el mundo está dividido entre revolución y contrarrevolución, cualquier matiz se vuelve sospechoso. Esa visión binaria no solo es ideológica, también es profundamente psicológica, o estás conmigo o estás contra mí. En esa lógica, la crítica deja de ser herramienta de mejora y se convierte en amenaza existencial. El Estado absorbe el miedo personal al cuestionamiento y lo convierte en política de persecución. Mientras tanto, el pueblo aprende las reglas no escritas del juego. Se aplaude aunque no se crea, se repite el discurso aunque se dude, se baja la voz para hablar en la cocina, lejos de la ventana. La vida cotidiana se llena de gestos de autocensura, de silencios calculados, de pequeñas simulaciones para evitar problemas. Cada discurso del líder, cada intervención televisada, funciona no solo como propaganda, sino como recordatorio de quién manda, de quién tiene el monopolio de la verdad. El país vive literalmente dentro del monólogo de un hombre que habla durante horas, improvisa, acusa, se victimiza, amenaza y se presenta siempre como centro de toda solución. En paralelo, se va consolidando otro rasgo clave: la fusión entre biografía personal y destino nacional. Los éxitos son suyos, los fracasos son culpa del enemigo, del bloqueo, de los burócratas, de los desviados, de los traidores. Nunca del diseño mismo del sistema. Esa incapacidad para asumir responsabilidad estructural, tan coherente con un ego desmesurado, se traduce en un mecanismo político perverso. El modelo nunca está en cuestión. Los que fallan son siempre otros. Y así, crisis tras crisis, rectificación tras rectificación, se mantiene intacta la premisa central. La revolución, y por tanto Fidel, no se equivocan en esencia. En ese mundo cerrado, la familia y el círculo íntimo adquieren un peso desproporcionado. Hermanos, amantes, hijos, compañeros de armas se convierten en piezas de una red de confianza que no está regulada por leyes ni instituciones, sino por emociones, lealtades y miedos. Al mismo tiempo, los órganos de seguridad del Estado se alimentan de la desconfianza permanente. Escuchas, informes, expedientes, vigilancia cruzada. La psicología del líder, desconfiado, temeroso de la traición, obsesionado con el control, se proyecta en un aparato represivo que normaliza la sospecha como forma de gobernar. El Estado es, en cierto modo, un espejo ampliado de sus obsesiones. Así se va fijando el clima moral de la Cuba revolucionaria. Un país donde la épica sirve para maquillarlo todo, donde el sacrificio se exige siempre de abajo hacia arriba, donde la figura del comandante se vuelve intocable no solo políticamente, sino casi espiritualmente. En los murales, en las escuelas, en los medios, se repite la imagen del hombre infalible, visionario, casi sobrenatural. Pero en la trastienda, en los análisis de inteligencia extranjeros y en los susurros privados de muchos cubanos, se dibuja otro rostro, el de un líder emocionalmente desbordado, incapaz de tolerar el límite, dispuesto a convertir a toda una nación en escenario de su propio drama interior. Ese es el mundo, y esas son las reglas en las que hay que situar cualquier informe sobre su estado mental. No estamos hablando de un expediente aislado, sino de un régimen entero moldeado alrededor de una personalidad. Cuando la mente de un hombre se convierte en constitución no escrita, cuando su carácter se vuelve ley, cada rasgo psicológico tiene consecuencias materiales. En las colas, en los apagones, en las cárceles, en los exilios. Entender ese contexto es clave para comprender lo que vendrá. Cómo los diagnósticos reservados sobre su personalidad no solo describían a Fidel Castro, sino que, sin proponérselo, estaban describiendo también el futuro de Cuba. En 1961, mientras Cuba todavía celebraba el triunfo reciente de la revolución y se preparaba para enfrentar la invasión de Bahía de Cochinos, en oficinas silenciosas de Estados Unidos,
Un grupo de psiquiatras, psicólogos y analistas de inteligencia se sentaba a diseccionar la figura del hombre que había desafiado al hemisferio occidental, Fidel Castro. No iban a estudiar su programa político, ni sus discursos oficiales, sino algo mucho más íntimo y peligroso: su personalidad, sus rasgos emocionales, sus posibles desequilibrios, su capacidad o incapacidad de medir consecuencias. De ese esfuerzo saldría un documento con un título frío pero explosivo: Psychiatric Personality Study of Fidel Castro. El informe, lejos de la caricatura propagandística de uno y otro bando, no lo califica de loco en el sentido clásico. Lo que describe es un cuadro de personalidad neurótica, con rasgos narcisistas muy marcados, una necesidad extrema de atención y reconocimiento y una tendencia a reaccionar de forma emocionalmente desproporcionada ante las críticas o los desafíos. Para esos especialistas, Fidel era un hombre que se veía a sí mismo como figura histórica predestinada, pero al mismo tiempo era profundamente vulnerable a cualquier señal de menosprecio o pérdida de protagonismo. Esa mezcla, puesta al frente de un Estado armado hasta los dientes y colocado en la primera línea de la Guerra Fría, era percibida como potencialmente catastrófica. Uno de los puntos más inquietantes del estudio es la idea de que, en un contexto de crisis extrema, Fidel podría preferir escalar el conflicto antes que aceptar una derrota que hiriera su imagen de líder invencible. No se trataba de una exageración retórica. Los analistas leían sus discursos, sus gestos, sus decisiones en episodios como la nacionalización masiva, su manera de dramatizar cada choque con Washington, su tendencia a convertir cualquier discrepancia en una batalla épica entre patria o muerte. Para ellos el peligro no residía solo en las armas que Cuba pudiera tener o no, sino en la estructura psicológica del hombre que decidía cuándo y cómo usarlas. El informe subrayaba también la fusión total entre el yo de Fidel y la revolución. Él no se veía como un dirigente reemplazable, sino como la encarnación misma del proceso. Por eso cualquier crítica al sistema era interpretada por su mente como un ataque personal. Esto explicaba, a ojos de la CIA, la dureza con que trataba a opositores discrepantes, incluso a antiguos aliados que osaban cuestionar decisiones estratégicas. No era solo cálculo político, era una estructura de personalidad que no podía tolerar el límite ni el matiz. También se le atribuían rasgos histriónicos: gusto por el espectáculo, necesidad de discursos interminables, uso constante del dramatismo como forma de control. No es casual que sus intervenciones públicas fueran maratones verbales donde cambiaba de tono, de tema, de enemigo, donde mezclaba confesión, amenaza, seducción y victimismo. Desde la óptica clínica, aquello no era solo estilo, era síntoma de alguien que necesitaba estar en el centro del escenario de manera permanente, sin dejar espacio a otras voces, porque su identidad dependía del aplauso continuo. La CIA veía en esa personalidad un patrón que se trasladaba directamente a la estructura política cubana: concentración de poder, eliminación sistemática de rivales, culto a la figura del comandante, ausencia de mecanismos reales de corrección. El informe sugería que Fidel no confiaba en instituciones ni en procesos colegiados, confiaba en su intuición, en su olfato, en su voluntad. Eso podía darle rapidez y capacidad de maniobra en momentos de crisis, pero al mismo tiempo ponía a todo un país a merced de sus impulsos, de sus obsesiones y de sus miedos. ¿Y qué significaba esa demencia explosiva a la que aluden tantos titulares posteriores? No era un diagnóstico formal de psicosis, sino la constatación de que su modo de reaccionar ante el conflicto tendía a la escalada, no a la contención. Fidel se creía llamado a jugar papeles desmesurados en la historia y, por tanto, estaba dispuesto a asumir riesgos que un dirigente más equilibrado jamás aceptaría. Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, las aventuras militares en África, los desafíos constantes a Estados Unidos se entendían, desde esa óptica, como expresión política de una necesidad personal de probar su grandeza ante el mundo. El contraste con la experiencia cotidiana del cubano de a pie es brutal.
Mientras los informes secretos lo describían como potencialmente inestable, el pueblo solo tenía acceso a su versión oficial: el estratega frío, el padre protector, el conductor infalible. Nadie en la isla podía leer esos documentos que hablaban de neurosis, narcisismo, fragilidad tras la máscara de acero. En vez de eso, se le exigía confianza ciega, fe política, obediencia total. La información que poseían las agencias de inteligencia extranjeras estaba vetada a quienes sufrían en carne propia las consecuencias de sus decisiones. Aquí aparece la gran ironía moral. Los servicios secretos del enemigo se tomaron el tiempo de evaluar clínicamente al líder cubano, mientras dentro de Cuba, cualquier intento de analizar críticamente su figura era reprimido, ridiculizado o castigado. La élite conocía sus arrebatos, sus cambios de humor, su tendencia a gobernar a golpe de impulso, pero en lugar de poner límites, se adaptó, se plegó, se benefició. El sistema no estaba diseñado para proteger al país de los desequilibrios del líder. Estaba diseñado para amplificarlos y convertirlos en política de Estado. Porque al final, esto es lo que revela el corazón de la historia. La mente de Fidel Castro no se quedó encerrada en un expediente de la CIA, se filtró en cada esquina de la vida cubana. Su intolerancia a la crítica se convirtió en censura. Su miedo a perder el control, en vigilancia masiva, su necesidad de protagonismo, en un culto a la personalidad que ahogó cualquier liderazgo alternativo. No fue un fallo puntual, fue el modelo en acción. Un país entero organizado para sostener el ego de un solo hombre y la red de poder que creció a su sombra. Las ruinas de la revolución no aparecieron de un día para otro, se fueron acumulando lentamente, como capas de humedad en una pared que nadie quiere mirar de cerca. Las vaquerías modelo se oxidaron en silencio. Los centrales azucareros, orgullo de los discursos, quedaron convertidos en esqueletos industriales. Las fábricas emblemáticas se llenaron de telarañas mientras los noticieros seguían hablando de victorias morales. Detrás de ese paisaje de decadencia material late la misma matriz. Decisiones tomadas desde una mente que no aceptaba límites ni rectificaciones profundas, solo ajustes tácticos que permitieran seguir sosteniendo el mito personal. La neurosis del líder se fue convirtiendo en decadencia estructural. Cada crisis económica tuvo su disfraz ideológico. Cuando se perdió el subsidio soviético, no se habló de fracaso del modelo, sino de periodo especial en tiempo de paz, una fórmula que convertía el desastre en epopeya. El país entero fue empujado a la escasez extrema, al hambre, al transporte improvisado, a los apagones kilométricos, mientras el discurso pedía resistencia y heroicidad una vez más. ¿Dónde estaba en todo eso la evaluación fría de quien reconoce que su proyecto no funciona? No aparecía. El mismo rasgo descrito en los perfiles psicológicos, incapacidad para admitir derrota, tendencia a reinterpretar la realidad para preservar la imagen, se manifestaba como política oficial. El sacrificio era eterno, pero la responsabilidad última nunca subía hasta la cúpula. La élite, sin embargo, no vivía el periodo especial como lo vivía el pueblo. Mientras los cubanos hacían colas interminables para conseguir un poco de aceite o jabón, mientras se aprendía a cocinar con lo que hubiera, se consolidaban circuitos de privilegio, tiendas especiales, diplomáticos, militares y cuadros con acceso a dólares, alimentos importados, gasolina asegurada. Los mismos dirigentes que pedían resistencia creativa cruzaban en silencio el umbral de las casas de protocolo, de los barrios exclusivos, de los hospitales reservados. La doble moral ya no era un rumor, era una forma de vida. El contraste entre la neurosis de sacrificio en el discurso y la comodidad calculada en la práctica mostraba la dimensión más cruel del diseño. El pueblo como escenario, la élite como verdadero sujeto. Con el tiempo la figura de Fidel empezó a apagarse físicamente, pero no simbólicamente. Enfermedad, operaciones, apariciones esporádicas en chándal, reflexiones escritas en un periódico que funcionaban como oráculos. Mientras el cuerpo se debilitaba, el sistema construido a su imagen seguía intacto. Concentración de poder,
ausencia de pluralismo real, represión de la discrepancia, culto a la narrativa de resistencia. El relevo formal no significó una revisión del modelo, sino una administración de la herencia. La sombra del comandante seguía pesando sobre cada decisión, sobre cada tímida expectativa de cambio. Nadie en la cima podía gobernar contra el fantasma del fundador. Las consecuencias humanas de esa larga prolongación del delirio histórico son visibles en cada rostro que hace cola para emigrar. El éxodo se convirtió en válvula de escape del sistema. Los que no encajaban, los que no soportaban más, los que no creían se marchaban. Las familias se rompían en aeropuertos, en balsas, en selvas, mientras el discurso oficial seguía hablando de continuidad y victorias. Lo que los análisis psicológicos apuntaban como rasgo personal, preferir escalar antes que ceder, mantener el relato de grandeza aunque la realidad lo desmienta, se tradujo en décadas de prolongación de un modelo agotado, sostenido a costa del desgaste emocional y material de varias generaciones. Los espacios físicos de la utopía rota se convirtieron en símbolos involuntarios, hoteles semivacíos construidos para un turismo que no resuelve la vida del cubano, polos industriales muertos, ciudades del interior convertidas en zonas de supervivencia, termoeléctricas reventadas que explican cada apagón que corta el hilo de la noche. Esa geografía de la ruina es, al mismo tiempo, mapa de una mente que nunca quiso adaptar su proyecto a la realidad del país, sino obligar al país a adaptarse eternamente a su proyecto. No fue mala suerte, no fue solo bloqueo, fue la consecuencia lógica de un poder diseñado para no ser cuestionado, surgido de una personalidad que no toleraba el espejo crítico. Y sin embargo, la propaganda insiste en presentar esa historia como sacrificio noble, como camino duro pero imprescindible hacia un futuro que nunca llega. Se continúa exigiendo obediencia en nombre de un líder cuya biografía ya terminó, pero cuyo legado mental sigue atrapando a la nación en un bucle de promesas incumplidas. La demencia explosiva, de la que hablaban informes reservados, no estalló en un gesto final espectacular. Se desplegó en forma de desgaste lento, de pobreza crónica, de fracaso acumulado. El país entero se convirtió en la escena prolongada del drama de un hombre que, desde el poder, nunca aceptó la idea de haber llevado a su pueblo a un callejón sin salida. Hoy, cuando se observan las colas, las protestas dispersadas, el miedo aún presente a hablar en voz alta, resulta imposible separar el derrumbe del sistema del retrato psicológico del fundador. La caída no es un accidente de los últimos años, es la consecuencia natural de décadas de decisiones filtradas por la necesidad de control, de gloria, de infalibilidad. El sueño proclamado se desmoronó, pero el aparato construido para sostener el ego del líder todavía se resiste a morir. Y en esa resistencia, quienes pagan, una vez más, no son los que diseñaron el modelo, sino quienes crecieron sin haber podido elegir otra cosa. Durante décadas, la historia oficial quiso convencernos de que Fidel Castro era una mezcla de estratega frío, profeta político y padre severo pero justo. Detrás de esa escenografía, sin embargo, se dibuja otra imagen mucho más inquietante, la de un hombre cuya personalidad, obsesiva, narcisista, incapaz de aceptar límites, terminó moldeando y deformando el destino de Cuba entera. Lo que algunos informes de inteligencia extranjeros describieron en lenguaje clínico como rasgos neuróticos, necesidad extrema de reconocimiento y tendencia a la reacción desproporcionada. El pueblo cubano lo vivió en forma de sistema político cerrado, culto a la personalidad y sacrificios interminables sin derecho a preguntar por qué. El legado de Fidel no puede medirse solo en estadísticas, en alfabetización, médicos o discursos recopilados en volúmenes oficiales. Debe medirse también en biografías quebradas, en generaciones enteras que crecieron aprendiendo a fingir lealtad para poder sobrevivir, en familias rotas por el exilio y el miedo. La revolución prometió liberar al hombre, pero lo ató a la mente de un líder convertido en dogma viviente. Cuestionar al sistema era cuestionar al comandante,
y cuestionar al comandante era ponerse fuera de la comunidad política, fuera de la patria, casi fuera de la condición humana reconocida por el poder. No fue un error aislado, fue una estructura moral. La lealtad al líder por encima de la lealtad a la verdad, a la justicia, incluso al propio país. En términos psicológicos, la paradoja es brutal. Se presentó como revolución de todos, pero funcionó como extensión de uno. La ambición desbordada se vistió de altruismo. La necesidad de control se disfrazó de disciplina revolucionaria. El miedo a la crítica se camufló como defensa frente al enemigo externo. Y así, lo que en los expedientes secretos se analizaba como rasgos de personalidad, terminó convertido en ley no escrita. No hay espacio para disenso real, no hay pluralidad, no hay alternancia, porque el sistema nace de alguien que no concibe la idea de ser reemplazado sin que eso signifique el fin del mundo. La psicología del líder se transformó en jaula colectiva. Queda entonces una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto la ruina actual de Cuba, económica, moral, demográfica, es la radiografía tardía de esa mente que nunca quiso aceptar el límite? Cuando un país entero se organiza para sostener el ego, el relato y los temores de un solo hombre y de la familia política que hereda su poder, el resultado no puede ser otro que el colapso. Fábricas muertas, jóvenes que huyen, instituciones vacías, cinismo cotidiano como mecanismo de defensa. El régimen intentará siempre explicar el desastre, apelando al bloqueo, a la hostilidad externa, a circunstancias históricas excepcionales, pero incluso esas circunstancias fueron elegidas, alimentadas y explotadas por una dirigencia que necesitaba el conflicto permanente para justificar su propio control. La dimensión moral de esta historia es ineludible. No se trata solo de un líder con rasgos peligrosos, sino de una élite que decidió construir, preservar y beneficiarse de un modelo hecho a la medida de esos rasgos, aún sabiendo el costo humano. Hubo oportunidades para corregir, para abrir, para compartir poder, para admitir errores estructurales. Cada una fue sofocada por la misma lógica: proteger el mito, preservar la dinastía, mantener intacto el relato heroico, aunque el país se desmoronara a la vista de todos. La revolución mutó en familia, en clan, en corporación política donde la psicología del fundador se convirtió en herencia tóxica. Y ahora, la parte más importante, las preguntas abiertas. ¿Crees que un sistema nacido de la mente de un solo hombre, reacio al límite y obsesionado con el control, puede reformarse de verdad sin cuestionar sus cimientos? ¿Piensas que tantas décadas de miedo, simulación y culto a la personalidad pueden desaparecer sin una profunda reparación moral hacia las víctimas, visibles e invisibles, de ese modelo? ¿Te parece posible que la élite que se benefició de la neurosis del líder sea capaz, por sí sola, de desmontar los privilegios y las mentiras que la sostienen? ¿O crees que será la presión de un pueblo exhausto, dentro y fuera de la isla, la que termine imponiendo un nuevo relato donde ningún dirigente vuelva a ser intocable? Si esta historia te pareció reveladora, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Cuantas más personas conozcan estos archivos ocultos, mejor podremos entender nuestro presente. Te espero en una próxima entrega de Archivos de Cuba. Nos vemos pronto.